En el viaje de la vida, lleno de giros y vueltas, altibajos, a menudo nos encontramos en medio de batallas invisibles. Estas batallas que se libran en el ámbito espiritual involucran fuerzas que buscan desviarnos de nuestro camino dado por Dios. Pero las Escrituras nos aseguran que ninguna arma forjada contra ti prosperará y toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada, como se repite en Isaías 54:19. Esta promesa no es solo una línea de escritura, sino una garantía divina de que todo plan malvado ideado en contra de nosotros está destinado a fracasar cuando permanecemos firmes en la fe. Como hijos de Dios, tenemos esta seguridad basada en su palabra que Él mismo defenderá y protegerá nuestra causa. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos claros de cómo Dios cumplió esta promesa con su pueblo. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les aseguró que no temieran, que Dios mismo pelearía por ellos. Y efectivamente, Dios abrió el mar para que pudieran escapar, y luego cerró las aguas sobre los perseguidores egipcios. Más adelante, cuando el ejército asirio avanzaba sobre Jerusalén para destruirla, el rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron al Señor por ayuda. Dios envió a un ángel que en una sola noche mató a 185,000 soldados asirios, obligando al rey Sennacherib a retirarse en derrota. Incluso en momentos cuando el pueblo de Dios fue infiel y sufrió el juicio divino, Dios prometió que después de un tiempo los restauraría y nadie más volvería a oprimirlos. Esa promesa se cumplió claramente cuando los judíos pudieron regresar de su exilio babilónico y reconstruir Jerusalén bajo el decreto del rey Ciro de Persia. Lo que todos estos relatos bíblicos nos enseñan es que nuestro Dios fiel y poderoso sí cumple su palabra de defender a su pueblo y frustrar cualquier plan malvado ideado contra ellos. No importa qué arma forje el enemigo, no podrá prosperar contra los hijos de Dios que permanecen firmes en la fe. Y si alguien se atreve a acusarnos falsamente solo por nuestra devoción al Señor, ese juicio se volverá contra ellos mismos. Es importante reconocer que la vida cristiana no está exenta de desafíos y adversidades. De hecho, Jesús mismo advirtió a sus seguidores de que enfrentarían tribulaciones en este mundo, pero les dio ánimo al decirles que Él había vencido al mundo. Por lo tanto, cuando nos encontramos en medio de pruebas y tribulaciones, podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de Jesús de que Él está con nosotros y nos dará la fortaleza para perseverar. Las pruebas y dificultades que enfrentamos como cristianos pueden provenir de diversas fuentes. A veces se trata de persecución directa, burlas e insultos por nuestra fe. En otras ocasiones puede ser oposición de familiares o amigos cercanos que no comparten nuestras creencias. Y con frecuencia son simples problemas cotidianos, enfermedades, dificultades económicas y demás aflicciones comunes de la vida. Lo crucial es recordar que ninguna de estas tribulaciones toma a Dios por sorpresa. Y si permanecemos fieles a Él en medio de la adversidad, no solo nos fortalecerá para soportarla, sino que obrará poderosamente a nuestro favor para sacarnos victoriosos y más maduros en la fe. Romanos 8:35-39 nos recuerda que nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. En todas estas cosas ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. ¡Qué promesa más esperanzadora! Si crees que Dios puede hacer una diferencia en tu vida hoy, unámonos en fe. Oraré una ferviente oración contigo en el poderoso nombre de Jesús. Así que, mantente atento hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. El enemigo es astuto, a menudo tejiendo planes en las sombras con el objetivo de robar, matar y destruir. Sin embargo, nuestra fe no está en la fuerza del enemigo, sino en el poder omnipotente de Dios. Desde los albores de la creación, Satanás se rebeló contra Dios lleno de envidia y sed de poder. Y cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la humanidad quedó bajo el dominio de Satanás, el cual Pablo llama el Dios de este mundo. Desde entonces,
Satanás y sus huestes demoníacas han estado combatiendo ferozmente contra el pueblo de Dios en un vano intento por frustrar los planes redentores de Dios. Pero la Biblia deja muy claro que, a pesar de toda su astucia, Satanás ya es un enemigo vencido por Cristo en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús desarmó a los principados y a las potestades y por medio de la cruz los venció. Aunque todavía tiene cierto poder para afligir e intimidar, el diablo ya recibió el golpe de gracia y su condenación es segura. Como creyentes, tenemos la autoridad en Cristo para resistir al enemigo. Santiago 4:7 nos exhorta: resistid al diablo y huirá de vosotros. La manera de resistirlo es manteniéndonos firmes en la fe, revestidos de la armadura de Dios que describe Efesios 6. Nuestras armas espirituales incluyen la verdad de la palabra, la justicia de Cristo, el evangelio de paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Una de las principales estrategias de Satanás es sembrar dudas sobre la identidad y las promesas de Dios. Por eso es crucial recordar siempre verdades como las que declara el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Este versículo es una fortaleza para nuestras almas, recordándonos que en Dios tenemos un protector cuyo poder supera todo. La Biblia está llena de relatos donde esta verdad queda demostrada una y otra vez. Uno muy significativo es la historia de José en el Génesis. José fue odiado y vendido por sus propios hermanos, después falsamente acusado y encarcelado injustamente. Pero Dios lo exaltó milagrosamente de la cárcel al palacio, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Como dijo José en Génesis 50:20 sobre lo que sus hermanos habían hecho con él: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Este es un principio crucial que debemos aferrarnos en medio de las tormentas de la vida. Dios tiene el poder de revertir cualquier mal para bien. Cualquier intento del enemigo para destruirnos será frustrado por la soberanía de nuestro Dios. La fe y la firmeza de José frente a la adversidad no solo condujeron a su vindicación personal, sino también a la preservación de toda una nación. Su historia nos enseña que, sin importar la complejidad de los planes del enemigo, el propósito redentor de Dios para nuestras vidas es primordial y prevalecerá en última instancia. Otro momento bisagra en la historia bíblica es la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. El faraón, en su obstinada rebelión contra Dios, sometió al pueblo hebreo a trabajos forzados brutales con el objetivo de debilitarlos y evitar que crecieran como nación. Pero mientras más los oprimía, más se multiplicaban y crecían, hasta que Dios suscitó a Moisés para enfrentar al tirano egipcio con señales y prodigios sobrenaturales. Aún así, el faraón resistió tercamente los llamados de Dios a dejar ir a su pueblo. Así que Dios desató 10 terribles plagas sobre Egipto para doblegar al obstinado monarca. La última y decisiva fue la muerte de todos los primogénitos, después de lo cual el faraón finalmente accedió a dejar partir a Israel. Cuando cambió de opinión y envió a su ejército a perseguirlos, el Señor intervino dividiendo las aguas del Mar Rojo para que los israelitas cruzaran, y luego soltó las aguas sobre los egipcios para destruirlos. De nuevo vemos claramente que no importa cuán determinados estén los enemigos de Dios a aplastar y esclavizar a su pueblo, Él tiene el poder supremo para frustrarlos y bendecir soberanamente a los suyos. Como Dios mismo le dijo a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. Ningún adversario puede rebelarse contra el plan redentor de Dios y salir bien librado. En nuestra caminata con Dios es crucial permanecer vigilantes. Se nos anima en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás acecha como fiera hambrienta, buscando el momento preciso para atrapar a sus presas desprevenidas. Debemos estar alertas para cerrarle cualquier portillo.
Esta vigilancia implica oración, el estudio y meditación de la palabra de Dios, comunión íntima con el Señor y el revestimiento cotidiano de toda la armadura de Dios, descrita en Efesios 6. Solo así podremos estar firmes contra las continuas artimañas del diablo. Nuestra defensa y ofensa en esta guerra espiritual radican en nuestra fe inquebrantable y el poder de la oración. La oración no puede subestimarse como arma en la guerra invisible que libramos día a día. Es nuestra línea directa y privada de comunicación con el Comandante Supremo del Ejército Celestial. A través de la oración, reportamos al Señor toda estratagema del enemigo detectada y activamos el respaldo de sus fuerzas angelicales. Un claro ejemplo bíblico del poder de la oración es la historia del rey Ezequías, cuando el impío rey de Asiria, Sennaquerib, avanzaba con un enorme ejército para sitiar a Jerusalén. Ezequías acudió al templo y extendió delante del Señor la carta amenazante que había recibido del rey asirio. Era un acto simbólico donde depositaba la crisis en las manos de Dios. Y el Señor respondió enviando a un ángel que en una noche mató a 185.000 soldados asirios, forzando la retirada del soberbio monarca pagano. Este episodio destaca el inmenso poder que tiene la oración para mover la mano de Dios a favor de su pueblo. Cuando confrontamos amenazas, lo primero que debemos hacer es llevar el asunto al trono celestial en oración. Como hijos del Rey, tenemos esta fortaleza de apelar directamente al poder supremo del Creador. Ningún enemigo podrá jamás contra él. Otra arma espiritual de enorme potencia es la proclamación de la palabra de Dios mediante la fe. Así como Josué encaró y derrotó a una coalición de enemigos porque Dios le dijo: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Así también nosotros podemos y debemos estar confiados, porque el Señor Todopoderoso está con nosotros. Al enfrentar al gigante Goliat, David declaró firmemente su fe en Dios para darle la victoria, diciendo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová nos salva con espada y lanza, la batalla es de Jehová». Luego derribó al enorme guerrero filisteo con una piedra disparada de su honda. Así también nosotros debemos encarar las batallas de la vida en el poder del Espíritu, confiando en que Dios pelea por nosotros. Nuestra fe en la palabra de Dios y en sus promesas infalibles es crucial para salir airosos en la batalla espiritual. Una de las promesas más poderosas que tenemos como hijos de Dios se encuentra en Isaías 54:17. «Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová». ¿Qué declaración más contundente de la protección divina sobre nosotros? Esta promesa deja claro que ningún plan, complot o ataque del enemigo tendrá éxito final contra un hijo de Dios que permanece fiel a Cristo. Toda lengua que se atreva a acusarnos falsamente será silenciada y condenada. Tenemos esta poderosa garantía directo de los labios de Dios, el Dios Altísimo. Otra promesa crucial, repetida varias veces en la Biblia, es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, por más dolorosas que sean algunas experiencias por las que pasamos, si amamos al Señor y caminamos en comunión con Él, hasta eso Él lo puede usar para bien en nuestras vidas conforme a su plan redentor. ¡Qué seguridad más gloriosa! Un clásico ejemplo bíblico de esto es la vida de José en Egipto. Sus hermanos, por envidia, lo vendieron como esclavo a una caravana que pasaba. Él acabó en Egipto, donde después de años de fiel servicio fue falsamente acusado de abuso y encarcelado injustamente. Pero Dios lo exaltó asombrosamente, zampando al faraón que lo puso por encima de todo Egipto. Así salvó al pueblo egipcio, a sus mismos hermanos y a todas las naciones vecinas de una terrible hambruna. Al reencontrarse con sus hermanos arrepentidos, José les dijo:
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El plan redentor de Dios se impuso soberanamente sobre la maldad de los hombres. De igual manera, Romanos 8:35-39 nos asegura que nada ni nadie podrá jamás apartarnos del amor protector de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni amenazas humanas o demoníacas. En medio de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Otra promesa gloriosa se encuentra en la segunda de Crónicas 20, cuando el rey Josafat se enteró que se acercaba una inmensa coalición de ejércitos enemigos para atacarlo. Él convocó ayuno y oración a todo el pueblo. Luego el Espíritu de Dios vino sobre un levita llamado Jaasiel, que declaró esta poderosa profecía: No temáis ni os amedrentéis, la batalla no es vuestra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Confiando en esto, Josafat nombró cantores que fueran al frente del ejército, no para pelear, sino para alabar la belleza de la santidad de Dios. Cuando comenzaron a cantar, el Señor puso emboscadas contra los enemigos, que se mataron unos a otros hasta no quedar ninguno. Asombrosa liberación. Una lección clave que aprendemos de esto es la importancia vital de alabar y adorar a nuestro Dios en medio de las crisis que atravesamos. La adoración abre el cielo para que el poder redentor de Dios aniquile las fuerzas del mal y nos libere de todo peligro. Alabado sea su nombre. Finalmente, un arma espiritual que multiplica enormemente nuestra fortaleza es la unidad de los creyentes. Cuando Pedro fue encarcelado por Herodes, la iglesia hacía oración constante a Dios por él. Justo la noche antes de ser ejecutado, el Señor envió a un ángel para liberarlo milagrosamente de la cárcel. Las fervientes oraciones de los santos movieron el brazo poderoso de Dios. De igual manera se nos ordena: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, estamos llamados a apoyarnos, animarnos y orar unos por otros. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¡Qué poderosa unidad frente al enemigo común! Romanos 16:20 declara otra gloriosa promesa: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Podemos pisar victoriosamente toda obra del diablo porque nuestro Dios de paz ha obtenido ya la victoria final por nosotros. Aunque debemos vigilar y resistir al enemigo mientras estemos en esta tierra, la Biblia deja muy claro que los hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La sangre de Cristo y su gloriosa resurrección garantizan nuestro triunfo eterno. Ahora, a todos los que escuchan mi voz, vamos al Señor en oración. Quiero que recen esta oración conmigo para que puedan recibir todas las bendiciones de ella. También pueden escuchar esta oración diariamente mientras fortalecen su fe y están de acuerdo con ella. La oración tiene un poder inmenso, no solo porque nos permite desahogar nuestro corazón ante Dios y depositar nuestras cargas a sus pies, sino sobre todo porque nos permite activar su omnipotente auxilio desde el trono celestial. En Efesios 6, dentro de la descripción de la armadura espiritual del creyente, se nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu. Y en 1 de Tesalonicenses 5:17 se nos manda a orar sin cesar. Esto no significa pasarnos horas de rodillas cada día, sino cultivar una actitud de dependencia y comunión constante con Dios a lo largo de nuestras actividades cotidianas. La oración incesante es como abrir un canal directo entre nuestra necesidad terrenal y la provisión divina. La oración nos permite cargar nuestra fe débil en la fortaleza infinita de Dios. Nos ayuda a invertir nuestra limitada perspectiva humana por la perfecta sabiduría y el conocimiento absoluto que solo Dios posee. A través de la oración declaramos nuestra plena confianza en que Dios escucha, se compadece de nosotros y actúa poderosamente en respuesta a nuestro clamor. Como nos dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un claro ejemplo en la Biblia es la liberación de Pedro de la cárcel en el libro de Hechos capítulo 12. Herodes lo había encarcelado y planeaba ejecutarlo, por lo cual la iglesia hacía oración constante a Dios por él. Justo la noche antes de ser llevado al cadalso, el Señor envió a un ángel para liberarlo milagrosamente de doble cadena y entre 16 soldados que lo custodiaban. ¡Qué poderosa intervención en respuesta a la oración! Así que nosotros también podemos clamar con plena confianza al Dios que hace lo imposible, sabiendo que nada es difícil para Él. Nuestras oraciones en el nombre de Cristo tienen la capacidad de mover su mano poderosa. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti lleno de asombro y reverencia por tu poderío y tu amor inquebrantable. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tu creación canta tu majestad y mi corazón se llena de alabanza por las incontables formas en que manifiestas tu gloria. Te agradezco, oh Dios, por el regalo de este nuevo día, por el aliento en mis pulmones y por la promesa de tu cercanía que me sostiene a cada paso. Perdóname, Padre amoroso, por los momentos en que he fallado en reflejar tu gloria, por los instantes de duda y temor que han nublado mi visión de tu grandeza. Al buscar tu perdón, lo extiendo también de todo corazón a aquellos que me han herido, encarnando la gracia que me has mostrado en Cristo Jesús. Proclamo sobre mi vida la promesa de Isaías 54:17, que ningún arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante falsamente para acusarme. Dios Todopoderoso, atamos todo plan malévolo del enemigo contra nosotros y lo declaramos frustrado en el nombre victorioso de Jesús. Señor, reemplaza todo temor en mí con una fe inquebrantable en tu supremacía amorosa. Recuérdame cada día que tú eres mi luz y salvación, la fortaleza de mi vida. No temeré a nada ni nadie porque mi protector celestial es más poderoso que todos mis enemigos juntos. Dios eterno, concédeme discernimiento para reconocer tu plan redentor, desarrollándose aún en medio de las tormentas de la vida. Ayúdame a entender como José que lo que el enemigo intenta para mal, tú lo transformas para bien, usándolo para prepararme y purificarme. Manténme vigilante, Señor, revestido cada día con tu armadura y firme en la autoridad de Cristo para resistir al adversario cuando Él me embista. Fortalece mi vida de oración, te lo ruego. Que mi comunión contigo sea un arma invencible que active los ejércitos celestiales en mi auxilio. Como Ezequías, extiendo ante ti las amenazas y ataques que enfrento, plenamente seguro de que tú librarás batallas campales por mí para alejar todo peligro. Mi fe está en tu palabra que declara que más grande eres tú que el que está contra mí. Tu nombre es mi baluarte inexpugnable. Gloria y honra te pertenecen. Padre amoroso, te pido que llenes mi espíritu de alabanza y acción de gracias, para que pueda glorificar tu nombre aún en los valles oscuros de dificultades que atraviese. Que mi adoración sincera abra compuertas celestiales para que descienda tu gloria y poder para desbaratar las trampas del enemigo, tal como le ocurrió al rey Josafat. Dios Todopoderoso, te alabo porque me has revestido de fuerza y te has ceñido de poder. Tú desvaneces el consejo de las naciones y frustras toda conspiración de los pueblos para que prevalezca solo tu sabio propósito. Nadie puede contra ti, oh Altísimo. Tú reduces a nada los planes del enemigo, deshaciéndote de ellos como de poca cosa. Señor de los ejércitos celestiales, te agradezco por hermanos y hermanas en la fe que me animan e interceden por mí. Juntos formamos un formidable ejército espiritual, avanzando invencibles detrás de nuestro estandarte Cristo Jesús. Gracias por escuchar mis oraciones y las súplicas de tus santos que claman por mi protección. Sé que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Así que me alegro de que puedo apoyarme en la fe de otros creyentes para formar un sólido muro de oración a mi alrededor. El enemigo no podrá atravesar ese escudo de comunión contigo y con tu pueblo. Mi buen pastor, tu palabra me asegura que nada podrá jamás apartarme de tu amor.
Ni enemigos externos ni debilidades propias lograrán que pierdas a alguna de tus ovejas por las que diste tu vida. Me regocijo en tu promesa de que me guardarás como niña de tus ojos y me esconderás bajo la sombra de tus alas ahora y por toda la eternidad. Ten piedad de mí y límpiame con la sangre de Cristo de toda maldad. Perdona mis transgresiones y renueva en mí un espíritu recto para que pueda agradarte en todo. Restaura mi alma por los caminos de justicia según tu palabra. No permitas que nadie ni nada me arrebate jamás del redil de tu amor. Mi buen Dios, sé que muchas veces los problemas que enfrento son consecuencias de mis propios errores y malas decisiones. Pero tu misericordia y gracia son más grandes que cualquier desacierto de este Hijo tuyo. Así que una vez más me acerco confiado a tu trono de gracia, sabiendo que escucharás mi ruego y me purificarás de todo pecado. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Jamás seré avergonzado al esperar en ti, porque tu amor y fidelidad son eternos. Me aferro con todas mis fuerzas a tus preciosos juramentos y promesas, pues en ellos tengo garantizada la victoria. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en ti, Dios mío, porque me auxilias y proteges de mis adversarios. Tú has hecho proezas a favor de este siervo tuyo conforme a tu misericordia. Por siempre te exaltaré y bendeciré tu nombre. A todos los que puedan escuchar el sonido de mi voz, los invito a unirse conmigo en oración, creyendo con firmeza que Dios nos escucha. Él prometió que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Así que vamos juntos reverentemente ante su trono de gracia, presentando nuestras necesidades, pero esperando mucho más para su gloria. Dios deleita nuestros corazones al permitirnos participar con Él en la obra eterna del avance de su reino. Nuestro Dios fiel ha demostrado su amor al darnos a Jesús, su Hijo unigénito, para salvarnos del pecado y reconciliarnos con el Padre. Como dice Romanos 5:8, Dios mostró su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. Entonces, con plena seguridad en su poder y su inagotable misericordia, presentamos nuestras peticiones sabiendo que Él responderá para nuestro bien y su gloria. Juntos como iglesia confesamos humildemente donde hemos fallado. Le pedimos perdón por nuestros muchos errores y omisiones, donde nuestra conducta egoísta ha entristecido al Espíritu Santo y empañado el testimonio de Cristo. Pero felizmente acudimos al trono de la gracia confiando en la sangre de Jesús que limpia toda mancha de pecado y hace posible nuestro acercamiento santo al Dios Altísimo. Pedimos también sanidad y restauración para los que se sientan abrumados por cargas físicas, emocionales o espirituales, que reciban esperanza y fortaleza pastoral. Oramos por protección sobrenatural y angelical para nuestras familias. Que el Señor desbarate los planes destructivos del enemigo contra nuestros niños y jóvenes, que crezcan en sabiduría y en la gracia de Cristo Jesús. Pedimos tu bendición y provisión divina para cada necesidad financiera dentro de nuestra congregación. Que vivamos vidas fieles y generosas como mayordomos responsables ante ti. Oramos fervientemente contra todo espíritu de desánimo o apatía espiritual. Aviva en nosotros ese fuego eternal que solo procede de tu Santo Espíritu y consume toda ambición terrenal. Que Cristo sea nuestra máxima pasión y regocijo. Señor Jesús, intercedemos ante tu trono por la conversión de seres queridos que aún no te conocen como Salvador. Que el testimonio fiel de nuestras vidas despierte en muchos un interés por las riquezas eternas que solo se encuentran en ti. Danos oportunidades divinas para compartirles de tu amor. Dios Altísimo, pedimos tu intervención sobrenatural en las situaciones de persecución o injusticia que viven muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Protégelos y provéelos poderosamente al caminar por este valle de sombra de muerte por amor a tu nombre. Pedimos también que levantes más obreros para tu mies, más predicadores fieles, más misioneros decididos a proclamar tu evangelio de poder hasta lo último de la tierra. Que todos nos miremos no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de otros para anunciarles de Cristo. Y, sobre todo,
Oramos para que la familia de Dios vivamos vidas de santidad práctica, transparentando la gracia salvadora del Evangelio con nuestras acciones, palabras y relaciones. Que seamos ejemplo vivo del inmenso poder transformador de la cruz para un mundo perdido. Todo esto y mucho más te pedimos conforme a tu voluntad y para tu mayor gloria, en el nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a permanecer alertas y firmes en la fe. No ignoremos las acechanzas del enemigo de nuestras almas, sino más bien estemos prevenidos y preparados para enfrentar los ataques espirituales. Como dice Efesios 6, revistámonos de toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Esa armadura incluye el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, perseveremos en oración por todos los santos. La oración es una línea abierta al trono del Altísimo, quien prometió responder nuestras súplicas al clamar a Él. ¿Pasas por momentos de turbación y temor por la intensidad de la guerra espiritual? Dios nos da esta exhortación en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tengamos siempre presente esta promesa que Dios mismo nos da. No temamos ni nos acobardemos pensando que estamos solos o indefensos frente a tan temible adversario espiritual. El Altísimo en quien confiamos es infinitamente más poderoso que todas las huestes demoníacas juntas. Más aún, Cristo ya obtuvo la victoria total sobre el diablo y el pecado por nosotros en la cruz. Su resurrección declaró su supremacía sobre toda maldad. Por eso estamos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. No permitas que el enemigo siembre dudas en tu corazón sobre esta gloriosa verdad. La Biblia nos exhorta a resistir al diablo y nos promete que huirá lejos de nosotros cuando lo enfrentemos con fe. Tiene poder limitado, solo el que le permitamos tener sobre nosotros por ignorancia o incredulidad. Así que fortalezcámonos y animemos unos a otros recordando las muchas historias bíblicas donde Dios intervino poderosamente derrotando a los enemigos de su pueblo cada vez que ellos clamaron a Él con fe. El Altísimo abrió en dos las aguas del Mar Rojo para que los israelitas escaparan del ejército egipcio que venía a aniquilarlos. Luego cerró de nuevo el mar sobre los mismos soldados para destruirlos sin que quedara uno. En otra ocasión, el profeta Eliseo y su siervo estaban rodeados en la ciudad por el ejército arameo dispuesto a atacarlos. Cuando el joven siervo entró en pánico al ver la situación, el profeta oró para que Dios abriera sus ojos espirituales. Entonces el muchacho pudo contemplar el monte lleno de caballos y carros de fuego que protegían al pueblo de Dios. Esa visión le devolvió la paz sabiendo que el poder celestial los amparaba. Y la Biblia está llena de episodios similares de gloriosas liberaciones divinas cada vez que su pueblo buscó al Señor con fe. ¿Acaso no hará lo mismo Dios por nosotros hoy si acudimos a Él? Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mantengamos puesta nuestra esperanza en Él. El apóstol Pablo también nos recuerda que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, como leemos en Romanos 8. Esta seguridad de saber que nada humano ni sobrenatural puede arrancarnos de la mano protectora de nuestro Padre es un poderoso escudo ante los ataques enemigos. Entonces, perseveremos confiando plenamente que la victoria final ya fue ganada para nosotros por Cristo en la cruz y su resurrección. No hay condenación para los que son de Cristo Jesús. Antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia incluso nos asegura que Dios hará que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman y son llamados conforme a su propósito eterno, como está escrito en Romanos 8:28.
Así que ni siquiera los ataques más fieros del adversario malvado prevalecerán al final contra nosotros. De modo que sigamos adelante con ánimo y valentía, confiando en las infalibles promesas bíblicas que garantizan nuestro triunfo eterno en Cristo Jesús. Perseveremos firmes en la comunión con Dios a través de la oración, la alabanza y la obediencia a su palabra, y veremos su glorioso poder obrando en nosotros y a través de nosotros. A Dios sea la gloria ahora y para siempre. Amados hermanos, la vida cristiana ciertamente implica batallas espirituales constantes, pero tengamos siempre presente que Cristo ya obtuvo la victoria definitiva sobre el pecado y el diablo por nosotros. Jesús voluntariamente se despojó de su gloria celestial y se hizo hombre para venir a padecer y morir en nuestro lugar, cargando sobre sí la pena que nosotros merecíamos por nuestra rebelión contra Dios. Pero al tercer día resucitó victorioso sobre la tumba, declarando abiertamente su supremacía sobre todo dominio de tinieblas. Como está escrito en Colosenses 2:15, Cristo desarmó a los principados y potestades, refiriéndose a Satanás y sus demonios, y por la cruz los venció públicamente. De modo que el precio está pagado y la salvación está garantizada para todo aquel que se cobije bajo la expiación del Cordero de Dios. Eso no quiere decir que ya no habrá luchas ni adversidades por el resto de nuestra vida terrenal, pero sí significa que podemos encararlas con la plena seguridad de que ya tenemos la victoria final por medio de aquel que nos amó. Nada podrá jamás separarnos del amor protector de nuestro Padre Celestial. Las pruebas y tribulaciones que experimentamos en esta vida, más que derrotarnos, vienen precisamente para purificarnos y fortalecer nuestra fe probada como el oro. Como escribió el apóstol Pedro en la primera de Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, Dios en su infinita sabiduría permite circunstancias difíciles para refinar nuestro carácter, desprendernos más de lo terrenal y afirmarnos en él. Romanos 5:3-5 dice que nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia experiencia y la experiencia esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que no nos desanimemos pensando que somos unos fracasados por tener dificultades y luchas. Más bien, es evidencia de que somos legítimos hijos de Dios, a quienes Él disciplina porque nos ama, para volvernos más semejantes a Cristo. No hay derrota en los planes perfectos del Todopoderoso. Aún en los ataques más fuertes del enemigo, si nos acogemos a la sombra del Omnipotente, saldremos fortalecidos y más moldeados a la imagen de Jesús. Fue en los momentos de mayor tribulación y soledad, cuando todos sus discípulos lo abandonaron, que Cristo evidenció su más profunda entrega al Padre al orar: no se haga mi voluntad sino la tuya en Getsemaní. De allí salió fortalecido para cumplir victoriosamente su misión redentora en la cruz. Así que no nos desalentemos creyendo que Dios nos abandonó en medio de la tormenta. Más bien, aferrémonos con más fuerza a Él, sabiendo que es precisamente en esos momentos cuando su gracia se manifiesta más evidente en nosotros, tal como le dijo el Señor al apóstol Pablo: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Entonces, perseveremos con gozo y gratitud aún en circunstancias humanamente imposibles, porque es ahí donde resplandece con más fulgor el poder de Cristo, obrando en nosotros y a través de nosotros. No hay fracasos en el caminar con Dios cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Ánimo y adelante! Los mejores capítulos de nuestra vida aún no han sido escritos. Dios cuenta con nosotros para impactar a otros. Amados hermanos, una de las estrategias más efectivas que tiene el enemigo de nuestras almas es sembrar desánimo y desesperanza en momentos cuando atravesamos grandes tormentas de vida. Nos hace sentir derrotados e inútiles en la obra de Dios.
Pero la Biblia contiene magníficas historias de hombres y mujeres que pasaron por terribles pruebas y tribulaciones, y sin embargo emergieron fortalecidos y capacitados para grandes proezas por el poder de Dios obrando en ellos. Uno de los ejemplos más extraordinarios es el del patriarca Job. Era un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios y muy próspero. Pero Satanás demandó a Dios permiso para afligirlo y probar su fe, argumentando que Job solo servía a Dios por las bendiciones que recibía. Entonces Dios permitió al diablo arrebatarle todos sus bienes materiales e hijos en un solo día. Luego Job fue atacado físicamente con una enfermedad horrible que lo dejó irreconocible, cubierto de llagas de pies a cabeza, raspándose con pedazos de teja. Su esposa lo presionaba para que maldijera a Dios. Sus amigos lo juzgaban diciendo que tan terribles calamidades eran evidencia de algún pecado oculto. Pero en medio de tan espantoso sufrimiento, Job se aferró a su integridad espiritual diciendo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Severamente, cuando Dios le devolvió el doble de todas sus bendiciones anteriores, Job pudo decir al final: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Es decir, ahora tenía un conocimiento mucho más profundo y vivencial de la grandeza y majestad de Jehová. Otro ejemplo notable en la Biblia es José, traicionado y vendido por sus propios hermanos, luego falsamente acusado y encarcelado. Humanamente hablando, podría haber caído en amargura y depresión. Pero como él le dijo a sus arrepentidos hermanos años más tarde, cuando los volvió a ver siendo ya visir de Egipto: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Es decir, José reconoció la soberanía de Dios incluso por encima de las malvadas intenciones humanas. Lo que era concebido para destruirlo, Dios lo redimió para salvar a toda una nación del hambre. Y José emergió de esas pruebas terrible, no quebrado, sino fortalecido, para ser el instrumento de una gloriosa liberación divina. Incluso los grandes héroes de la fe, Moisés, David, Elías y otros tuvieron momentos de profunda turbación interior, y sin embargo se recuperaron para ser poderosamente usados por Dios. ¿Por qué habría el Señor de entregarnos a nosotros en medio de las tormentas? La Biblia nos exhorta diciendo: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». O sea que Dios es completamente fiel y nunca permite en nuestras vidas nada que no podamos manejar por su gracia y poder. Más aún, Él garantiza darnos el recurso divino precisamente al momento de la crisis. Solo debemos acudir a Él con fe para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en vez de mirar las circunstancias imposibles, miremos al Dios poderoso para quien nada es imposible. Busquemos recurso no en nuestra limitada sabiduría y capacidad humana, sino en los infinitos recursos espirituales y el poder de lo alto. Como nos dijo el Señor Jesús: «Sin mí nada podéis hacer». Pero también prometió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aprendamos pues esa paradoja cristiana de que, reconociendo nuestra completa impotencia y debilidad inherente, experimentamos el poder de Cristo obrando con más efectividad en y a través de nosotros. ¡Ánimo, soldados de Cristo! Saquemos la mirada de nosotros mismos y nuestras circunstancias imposibles. Miremos a nuestro victorioso capitán, que ya resucitó de la tumba y está sentado ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Clamemos por su gracia, que es suficiente, y veamos su poder perfeccionarse en medio de nuestra humana fragilidad. Dios hará surgir de nuestras cenizas belleza de nueva vida y nos usarás aún más poderosamente para su gloria. Solo confía y espera en Él. Oremos por última vez. Te agradezco, Señor, por el regalo de este nuevo día, por el aliento en mis pulmones y por la promesa de tu presencia que me sostiene en cada momento. Perdóname, Señor, por los momentos en que he fallado a tu gloria, por los momentos de duda y miedo que han nublado mi visión. Al buscar tu perdón,
lo extiendo libremente a aquellos que me han agraviado, encarnando la gracia que me has mostrado en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna arma formada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Me sostengo en la promesa de tu protección y proclamo victoria sobre cada trama que el enemigo haya ideado contra mí y mis seres queridos. Dios poderoso, atamos los planes del enemigo y los declaramos confundidos en el nombre de Jesucristo. Señor, reemplaza cualquier temor dentro de mí con una fe que mueve montañas. Recuérdame diariamente que tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Dios misericordioso, concédeme el discernimiento para reconocer tu propósito desarrollándose en mi vida, incluso en medio de las pruebas. Ayúdame a ver más allá de los desafíos inmediatos y a confiar en que lo que el enemigo intenta para mal, tú lo estás usando para mi bien y tu gloria. Manténme vigilante, Señor, contra los lazos del adversario. Ayúdame a estar equipado con toda tu armadura para que pueda mantenerme firme contra las artimañas del diablo, arraigado en la verdad de tu palabra y protegido por la fe. Fortalece mi vida de oración, oh Dios, para que pueda emplearla como un arma justa y poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. Que mis oraciones se eleven ante ti como incienso, una ofrenda agradable que invoca tu poder y cancela cada plan maligno establecido contra mí. Declaro victoria sobre mi vida a través de la fuerza, la sangre y el poder de Jesucristo. Recuérdame que a través de Él puedo hacer todas las cosas y que ningún desafío es demasiado grande para superar. Llena mi corazón con un espíritu de alabanza y adoración, Señor, transformando cada batalla en un lugar de victoria y acción de gracias. Que mi adoración rompa cadenas y derrote enemigos mientras me concentro en tu grandeza y tu soberanía. Únete con mis hermanos y hermanas en Cristo, formando una fuerza formidable de oración y fe que desmantele los planes del enemigo. Dios misericordioso, que nuestras oraciones colectivas actúen como un escudo alrededor de nosotros, protegiéndonos del daño y llevándonos hacia tu victoria triunfante. Señor, mientras digo esta oración junto con todos los que escuchan, estoy agradecido por cada corazón que se humilla ante ti en este momento. Nos mantenemos en acuerdo, confiados en tu promesa de estar en medio de nosotros, sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Juntos declaramos victoria, sanidad y protección sobre nuestras vidas. Declaramos que por tus llagas somos sanados y a través de tu fuerza somos más que vencedores, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por escuchar y responder a nuestras oraciones en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si fuiste bendecido por esta oración, escribe la palabra Amén en la sección de comentarios debajo. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a alcanzar a más personas y a difundir el Evangelio compartiendo el video con un amigo o miembro de la familia y haciendo clic en el botón de Me gusta. También recuerda suscribirte a nuestro canal Oraciones Diarias de Jesús para más videos que bendigan tu corazón y eleven tu espíritu. Apreciamos todo tu apoyo. Eres bendecido para ser una bendición. Por favor, siéntete libre de dejar tu petición de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarlas ante Dios por tus bendiciones y victorias y para que otros creyentes en la plataforma de YouTube y en todo el mundo puedan unirse a nosotros y comenzar a orar por ti en este momento. Permanece en fe mientras oramos a Dios. Toda la gloria sea para Él. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo.